Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, un consejero de internautas, que hoy día les va a hacer un análisis de cómo se produce esta convulsión que estamos viviendo en Ecuador, Bolivia, Argentina, se vivió en Brasil, se vive en Chile y posiblemente se va a vivir en 3 días o 4 días en Estados Unidos. ¿De qué se trata? Es una convulsión en la cual aparece en todos los casos un elemento en común. Se llama el OUFA. ¿Qué es esto? Que la justicia mete mano en la política. Y en Brasil, la justicia, que es propiedad de los ricos de Brasil, porque ellos tienen el poder, han tenido toda la vida el poder y tienen la justicia. ¿Por qué necesitan los ricos la justicia? Porque es la única forma de hacerles pagar a los que les deben, hacerles trabajar a los campesinos, hacerles trabajar a los obreros por malos sueldos, por malas compensaciones y obligar a la gente a vivir en condiciones desagradables, porque gracias a la ley ellos pueden hacer eso, gracias a la Constitución. Y entonces ellos tienen la ley y la justicia en sus manos. Y por eso, cuando llega, no, luego le sucede a Dilma Rousseff, viene un lawfare, es decir, viene una persecución primero a Lula, luego a una persecución a Dilma, se le acusa de la corrupción de Petrobras y de todo lo que es esta red de corrupción en América Latina, de la empresa constructora, de las empresas, no solamente de una, de las empresas constructoras brasileñas. Porque las empresas constructoras brasileñas se habían dado cuenta que antes de ellas, todas las empresas norteamericanas y europeas ganaban contratos, ganaban construcción de puentes, de refinerías, etcétera, etcétera. Y el mecanismo era siempre, pues, ir al gobierno y poner una chequera al gobernante, al ministro, lo que sea. E inclusive poner el ministro si era necesario. Y ponían inclusive en el Ecuador, recientemente, la compañía petrolera, la Burlington, puso el ministro de petróleos de Lenin Moreno. Trabajaba para Burlington. Entonces, este era el sistema. Y entonces ellos dijeron, bueno, si así es el juego, pues entremos al juego. Y ahí se presenta todo el problema y toda la complicación que tenemos. Se trata de que los ricos son los dueños de la justicia, pero además los ricos son los dueños de los medios. Y entonces también los medios entran a ser parte de la justicia. Ya no es que la justicia es un tercer poder independiente del poder legislativo, del poder legislativo, y la justicia es independiente. No, la justicia pasa a ser propiedad tanto en los países de América Latina y en parte en los Estados Unidos de los medios y de los ricos dueños de esos medios. Vienen entonces, en el caso de Brasil, los profesionales de la clase media, lo mismo que en Ecuador, y estos comienzan a convertirse en insatisfechos o pobres comparados. Es decir, se sienten pobres porque no tienen lo que tiene el de al lado. Esta proliferación de clase media de insatisfecha, de gente, a partir de gente insatisfecha que tiene pero quiere más, crea estos pobres comparados, o esta clase media logra apropiarse tanto en Brasil, en Ecuador, en Argentina, de los cargos públicos. Y una vez que entran a los cargos públicos, se convierten en sindicato. Una vez que se convierten en sindicato, en organización, en gremio, comienzan a jugar con el gobierno las cartas de quién tiene más poder,
Yo en ese momento soy médico, me voy a trabajar en los centros de salud del ministerio y me voy a trabajar en los dispensarios del Seguro Social Campesino. Y me topo con que yo soy el médico, se supone que soy el director del dispensario o director del subcentro o director del centro de salud, pero de entrada el chofer, la enfermera y la auxiliar me van diciendo aquí todos somos iguales. Ah, pucha, y eso le digo, ¿cómo es eso? O sea que si se muere un paciente vamos a poner la firma de todos o yo soy el responsable. Si usted va a ser el responsable, entonces todos somos iguales. Pero si yo soy el que va a responder por la vida y muerte de la gente que viene a atenderse aquí, ustedes tienen que recibir mis órdenes. Yo soy el que toma aquí las decisiones más trascendentes. ¿Estamos de acuerdo? No. Oh, pucha. Y ahí viene el problema del sindicato. Resulta que el sindicato había sido más poderoso que el médico, pues. Y podían poner y quitar médicos de donde quiera. Y el sindicato era controlado por un partido, en este caso, a la mayor parte de sindicatos del Ministerio de Salud y del Seguro Social Campesino y del Seguro Social, por un partido que se llama Movimiento Popular Democrático, que se confesaba cuando recién inició que era marxista, leninista, stalinista, maoísta. Luego se murió Mao, dejaron de ser maoístas, se murió Stalin, también se dejaron de ser stalinistas, pero se quedaron como marxistas, leninistas y ahora le llaman. Primero se llamaron albaneses, cuando se cayó Albania ya no eran albaneses, en fin, simplemente era un sindicato estatal, con todo el poder. Bien, estos empleados públicos, a su vez, el Estado, para no llenarse de esta burocracia que se convierte en poder, porque todos los ecuatorianos terminamos trabajando y pagando los impuestos, y pagando la luz, y pagando el agua, y pagando el peaje, y pagando esto, y pagando el otro, para mantener al trabajador de la empresa eléctrica, al trabajador del agua potable, al trabajador de la Petroecuador, al trabajador al policía de las vías, de las carreteras. Es decir, el sindicalismo se convierte en poder y gana dinero y nos explota a nosotros y nos cobra. Tenemos que mantener, no mantenemos solamente el servicio, mantenemos al personal y ellos se mantienen en ese lugar porque son poder. Y así el Estado, para librarse de este problema, decide mejor contratar, ya no tener empresas que construyen obras, que hacen obras públicas. Entonces las volquetas del Ministerio de Obras Públicas ya no construyen puentes, ya no hacen refinerías, excepto, por ejemplo, el ejército, la Escuela Politécnica del Ejército y los ingenieros militares, que construyeron puentes y refinerías y estaban construyendo escuelas, inclusive las casas después del terremoto, pero eran empresas estatales, ¿no? Funcionaban como empresas estatales, pero militares. Entonces aparecen los contratistas del Estado, y una vez que aparecen los contratistas del Estado, también aparecen los incumplimientos y aparecen los sobornos. Y entramos entonces a un problema de sobornos y Odebrecht se mete las narices por ahí y arma un pedo en toda América Latina. Y luego de eso, entonces, se crea una ley que dice no hay más trabajadores temporales, no hay posibilidad de trabajadores subcontratados, y se miente, porque las empresas tienen trabajadores subcontratados. En realidad es un ingeniero que tiene sus trabajadores, esos son subcontratados de él, y el Estado se ahorra de tener problema de contratar trabajadores, pero miente y dice a las empresas privadas les prohíbo, pero yo sí puedo hacerlo, tramposamente, y eso se lo hizo en la época de Rafael Correa. Y entonces estos trabajadores temporales, yo fui un trabajador temporal, tenía un contrato por un año que se renovaba, y después de 3 años se supone que ya tenía contrato fijo, pero me hicieron trabajar 5 años y nunca me renovaron el contrato fijo. Entonces comienza un problema de inestabilidad. La inestabilidad del trabajador que está sometido a la obra pública. Es el albañil que llegó solo para eso. Es el teniente político que estuvo solo un tiempo. Es el funcionario que estuvo acá. Y lo vimos que el ministro no duraba nada, que el funcionario no duraba nada, que el director de salud tampoco duraba nada,
Por último, el médico tampoco duraba, ni el profesor tampoco duraba. Todos tenían un pie afuera. Esta fue la clave fundamental por la que el gobierno de Rafael Correa no pudo reencontrar, o más bien dicho, se llenó de traidores. Se llenó de traidores, porque todos se sentían inseguros en el modelo de gestión que existía en esos tiempos. Pero esta inseguridad también se tradujo en población insegura. ¿Por qué? Porque claro, si mi papá tiene trabajo estable, estoy tranquilo, pero si no tiene trabajo estable, si le contratan solo para construir la casita después del terremoto y después otra vez a la calle, mamá mía, ¿qué pasó? Se crea entonces una inseguridad. Esta inseguridad, a su vez, cuando viene la crisis del terremoto, cuando viene la crisis que estamos viviendo ahora, multiplica a los pobres. Estos pobres se convierten en votos y ahora la situación es, por suerte, la pandemia le sucede a Lenín Moreno. Si la pandemia le sucedía a Rafael Correa, Lenín Moreno o cualquier otro de la extrema derecha entraba. Pero por suerte le sucede a Lenín Moreno y ahora Lenín Moreno tiene que irse con las maletitas para afuera. Lo mismo, por suerte, por la pandemia le sucede a Bolsonaro y ahora Bolsonaro tiene que irse fuera. Por suerte, la pandemia le sucede a Piñeras y ahora Piñeras, y lo mismo le va a Vizcarra. Es decir, la pandemia le cayó mal, cayó justamente en los gobiernos de la derecha. Si hubieran estado los gobiernos de izquierda, hubiera sido tan terrible, posiblemente, que los gobiernos de izquierda hubieran tenido que irse. Lo mismo les pasó a los gobiernos de izquierda. Cuando los gobiernos de izquierda estaban en el poder, les cayó la caída de los precios de las materias primas. Se quedaron sin plata de la noche a la mañana. Y chao. Esa es la situación como estamos viviendo en este momento. Tenemos en el Ecuador que el verdadero poder no es la clase rica, que por supuesto ha recuperado la capacidad de incidir en el gobierno y lo hace a través de los medios de comunicación, la justicia, el ejército, la policía, que son prácticamente están a sus órdenes, los legisladores que ya se han vendido a ellos, pero además el sistema sindical, los sindicatos, el MPD, los profesores, los indígenas también se han pasado al lado de la derecha. La reconstrucción que tiene que hacer Rafael Correa y Arauz parte de enfrentar al MPD, parte de enfrentar al Pachacútec, parte de enfrentar a los ricos, parte de enfrentar a todos los sindicatos públicos. ¿Por qué? Porque ellos son en este momento el poder y son, querramos o no querramos, los enemigos de Rafael Correa. Situación muy complicada en Ecuador. Muchas gracias.